Bueno, entonces vamos a hacer dos o tres problemas vamos a hacer de dinámica circular, ¿ya? Para que con esto ya demos por terminado el capítulo 5 y la próxima clase ya avanzamos el capítulo 6, que es trabajo y energía. Entonces voy a hacer el problema 520, el 524 y el 525, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el problema 520, que dice lo siguiente. 520. Dice, una pelota unida a una cuerda de 1,5 metros de longitud gira uniformemente en un plano horizontal, tal como se muestra en la figura. Determinar la velocidad angular para que el ángulo formado entre la cuerda y la vertical sea de 50 grados. Entonces voy a anotar los datos. Me dice la longitud de la cuerda, 1,5 metros. Dice determinar la velocidad angular. Debemos determinar la velocidad angular para que el ángulo formado entre la cuerda y la vertical sea de 50 grados. Entonces, trata de un movimiento circular horizontal, ¿ya? Es como si yo, digamos, tuviese aquí la pelota, ¿ya? ¿Me ve? Y estamos haciendo girar así, ¿ya? Entonces, este es movimiento circular horizontal. Entonces, en la posición de 50 grados respecto a la vertical, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, es la que yo estoy representando aquí en la figura, ¿ya? Entonces la pelotita, ¿ya?, se encuentra en este punto de tal manera que la cuerda forme un ángulo de 50 grados con la vertical, ¿ya? Entonces, en el lado derecho o en el lado izquierdo, el ángulo es el mismo. Entonces, lo primero que hacemos para resolver estos problemas es representar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en este caso sobre la pelotita. La metodología para resolver los problemas de dinámica circular es prácticamente la misma, el procedimiento es el mismo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿dónde está mi regla? Vamos a representar las fuerzas que actúan. Y generalmente se traza un eje de coordenadas X y Y. Entonces, yo bien voy a prolongar la cuerda hacia abajo y voy a trazar un eje de coordenadas X y Y. Este es mi eje vertical y este es el eje horizontal. ¿Ya? El eje X y el eje Y. Ahora, este ángulo θ se reproduce aquí. Entonces, ahora voy a representar las fuerzas que están actuando. Ya me he chueco mi eje, pero no importa, ¿ya? Entonces, las fuerzas que actúan son dos. La tensión, porque siempre que hay cuerda o cable, ustedes saben que hay una tensión, ¿eh? Lo haremos con otro color, sí, con negrito. Entonces aquí tenemos la tensión, ¿ya? Y luego aquí abajo tenemos el peso, mg. Entonces ahora piensen que la tensión tiene dos componentes, ¿no? Va a tener aquí una componente, ¿ya?, que va a ser T coseno de θ. Y va a haber otra componente que se dirige hacia el centro, ¿ya? Esta componente va a ser T seno de θ. Por otra parte, aquí tenemos el radio de la circunferencia, ¿ya? Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿ya? Es decir, que R, en este caso, siempre va a ser igual a L por el seno de θ. ¿Por qué? Porque es el lado opuesto de este ángulo. Entonces, R es igual a L, que es la hipotenusa, por el seno de θ, ¿ya? Esa relación es muy importante. Aquí lo voy a escribir. Entonces, R es igual a L por el seno de θ. Esa va a ser ya nuestra ecuación 1. ¿Ya? Siempre tenemos que encontrar el radio, porque el radio necesitamos. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en este caso, está en equilibrio. La esferita o la pelotita está en equilibrio.
En cambio, la sumatoria de fuerzas ya centrales o que se dirigen al centro va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, voy a escribir primero la sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a la sumatoria de fuerzas centrales, se llama así. ¿Ya? Entonces, esta componente que se dirige hacia el centro, que es T seno de tita, ¿ya? Tiene que ser igual a, que, a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, la tensión por el seno de tita es igual a la masa, pero la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pero también hay una relación, ¿ya? La velocidad tangencial es igual a W por el radio. Entonces, como es V al cuadrado, será W al cuadrado, R al cuadrado sobre R. Entonces, se cancela una R y queda simplemente M W al cuadrado por R. ¿Ya? Entonces, escribimos que la tensión seno de tita es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por R. ¿Vale? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 2. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje Y o verticales, sumatoria de F y Y es igual a 0. Entonces, tenemos T coseno de tita, que va a ser igual al peso, ¿no ve? T coseno de tita, que va a ser igual a mg. ¿Ya? Y esta yo lo llamo ecuación número 3. ¿Cuál es nuestra incógnita? Es la velocidad angular. Entonces yo puedo despejar la tensión de la ecuación 3, sustituir en la 2, o puedo despejar de la 2, sustituir en la 3. ¿Ya? O también se puede hacer la siguiente operación, que yo lo voy a hacer aquí de una manera más fácil. Lo que pasa es que esta ecuación, bueno, voy a volver a copiarlo. Entonces, voy a dividir esta ecuación 2 entre la ecuación 3. Es decir, aquí debajo coloco T coseno de tita y aquí colocamos mg. Entonces, esa es la ecuación 3, ¿no? Que resultaba de qué? De la sumatoria de F y E igual a 0. Entonces, la forma más fácil de simplificar es dividir ambas ecuaciones. Entonces, así la tensión se cancela y me queda seno sobre seno de tita sobre coseno de tita, que es tangente de tita. Aquí se va m con m. ¿Y qué me queda? Me queda en el numerador w al cuadrado por r dividido g. ¿No ve? Entonces, finalmente, si yo de aquí despejo w, ¿ya? Entonces, w va a ser igual a raíz, ¿ya? Tangente de tita por g. Tangente de tita por g. ¿Ya? Dividido el radio. Pero fíjense en el radio, ¿a qué es igual? A L seno de tita. Entonces, aquí yo tengo que dividir L seno de tita. ¿Ya? Revisemos para ver si no me equivoqué. Entonces, W es igual a raíz cuadrada tangente de tita por G, correcto. Dividido el radio, pero el radio es L seno de tita. Entonces, directamente ahora voy a reemplazar datos. Lo único que hay que tener cuidado es en estas ecuaciones es no equivocarse, ¿no ven? Porque si nos equivocamos no nos sale el resultado. Entonces, tangente de 50 grados por 9,81. L vale 1,5 seno de 50 grados. Si las unidades son consistentes, la velocidad angular me tiene que dar en radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, vamos allá. 50 tangente por 9,81 dividido 1,5 dividido 50 seno. Y eso raíz. Entonces sale 3,189. Redondeado 3,19. Entonces tenemos 3,19 radianes
por segundo. ¿Ya? Entonces, de esa manera está resuelto el problema. ¿Ya? El 521 es parecido al 520, es el mismo procedimiento, lo único que se forma una ecuación de segundo grado en el ángulo θ o trigonométrico. El 522 tiene, digamos, una particularidad. Entonces vamos a pasar, le decía, al 524, que es un poquito rarito de la motocicleta, ¿ya? Entonces voy a borrar rapidito. ¿Alguna pregunta que quieran hacérmelo? Por favor, si está relacionada al problema, me pueden interrumpir, me pueden cortar, ¿ya? Eso no me voy a molestar, solo me molesto si se pone a charlar de otras cosas. Entonces ahora el 524, ¿ya? El 524 se trata de un motociclista, ¿ya? Que se mueve sobre una autopista. Entonces voy a tratar de dibujar aquí. No soy tan bueno para las motos. Entonces este es el ángulo θ, es un ángulo de peralte que se llama. Entonces aquí voy a dibujar así. Vista de frente, ya es de la llanta. No es el de mi moto. Están los amortiguadores. Manubrio. Bueno, y ahí está uno. Ya, parecen hasta ese toro, pero no importa, es una moto, ¿ya? Entonces ahora voy a seguir leyendo mi problema. Entonces dice, un motociclista se mueve sobre una autopista de 100 metros de radio. Entonces voy a anotar el radio de 100 metros. Con un ángulo de 30 grados. Entonces el ángulo θ con un ángulo de 30 grados de peralte. Realmente la inclinación que hay en las curvas, sobre todo, o en las pistas, en las autopistas circulares, recibe el nombre de peralte. Ya ese ángulo es el peralte. Determinar la velocidad máxima que puede imprimir para no salirse del pavimento. Entonces debemos determinar la velocidad. Máxima nos dice porque siempre va a ser máxima. ¿Ya? En este caso. Que puede imprimir para no salirse del pavimento. Donde el coeficiente de rozamiento es nu igual a 0,3. Cuando uno da una curva, ya sea en moto o en automóvil, ¿ya? Si nosotros, digamos, tenemos así una curva, entonces en las curvas siempre tiene que haber un peralte, tiene que haber una inclinación, ¿ya? Caso contrario, nosotros no podemos pasar de recto, ¿ya? Entonces, generalmente uno trata de pasarse recto, digamos, en vez de dar la curva, se va uno recto. Entonces, ese peralte, por un lado, hace que la fuerza de rozamiento sea hacia adentro, de tal manera que uno pueda dar la curva, ¿ya? Y el peralte facilita que las componentes de las fuerzas mantengan una aceleración centrípeta hacia el centro, de tal manera que uno pueda dar una curva a una determinada velocidad, para un determinado ángulo, desde luego, para un determinado radio, ¿ya? Entonces, en este caso, como hay rozamiento, la fuerza de rozamiento actúa hacia el centro, ¿ya? Por eso lo voy a colocar yo ahí. Esa es la fuerza de rozamiento. Entonces, ahora lo que voy a hacer es representar las fuerzas que actúan sobre la moto, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto. Y voy a escribir aquí sí, a ver. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer más grandecito. Entonces ahora tenemos la normal, ¿ya? Entonces tenemos una fuerza normal.
que es la reacción de la pista sobre la llanta de la moto. Este ángulo se reproduce aquí. ¿Eh? Y luego aquí yo trazo mi eje X, mi eje Y. Entonces el ángulo se reproduce aquí. ¿Ya? Entonces ahí se reproduce el ángulo. Y tengo aquí, a ver, con negro lo voy a hacer. Tengo aquí la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza de rozamiento. ¿Se ve? Y finalmente tenemos aquí el peso. MG. ¿Ya? Entonces ahora, fíjense, en el eje X, ¿ya? La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la sumatoria de fuerzas centrales. ¿Ya? Y eso es igual a que a la masa por la aceleración centrípeta. Siempre las fuerzas que se dirigen hacia el centro en dinámica circular son iguales a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y también sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿A ver? Muy bien. Entonces ahora fíjense, la normal tiene una componente vertical que es n coseno de tita y otra horizontal hacia el centro. Las fuerzas que se dirigen hacia el centro son positivas. Entonces tengo n seno de tita, fíjense, hacia la derecha, ¿ya? Entonces, esta es no estoy representando aquí porque se me va a hacer un chenco las fuerzas, pero usted ya tiene que saber, la componente de la normal vertical es n coseno de tita, y la horizontal, como está apuntando mi marcador, hacia la derecha, es n seno de tita. La fuerza de rozamiento también tiene dos componentes. Una componente hacia el centro, entonces también va a ser positiva, ¿ya? Que va a ser F coseno de tita. ¿No es? Y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿De acuerdo? Voy a trabajar todavía en esta ecuación. Entonces, n seno de tita más la fuerza de rozamiento siempre es igual a ñu por la normal. Usted ya lo sabe, la fuerza de rozamiento es ñu por la normal. Entonces aquí yo voy a colocar directamente ñu por la normal coseno de tita igual a mb al cuadrado sobre el radio. Ahora voy a factorizar la normal. Entonces me queda seno de tita más ñu coseno de tita igual a m por velocidad al cuadrado sobre el radio. Esta va a ser nuestra ecuación 1. ¿Ya? Ahora, la sumatoria de fuerzas verticales o en el eje Y es igual a 0. Igual a 0. Entonces, ahora bien, tengo hacia arriba la normal n coseno de tita. N coseno de tita. Y se va a equilibrar con estas dos fuerzas que son hacia abajo. Entonces, digo, igual al peso mg más la componente de la fuerza de rozamiento hacia abajo, que va a ser F seno de tita. Entonces tengo más F seno de tita. Ahora voy a traer F seno de tita al lado izquierdo, ¿no? Y me va a quedar N coseno de tita menos FR seno de tita. Pero F es ñu por la normal. Entonces factorizo también de aquí la normal y me va a quedar coseno de tita menos ñu por el seno de tita igual a mg. ¿Ya? Entonces ahora bien, tengo estas dos ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Cuántas incógnitas tengo en esas dos ecuaciones? Dos incógnitas, ¿ya? Que son la velocidad y la normal. Entonces yo puedo despejar la normal de la ecuación 1, sustituir en la ecuación 2, despejar la normal de la ecuación 2, sustituir en la 1, etc. Pero yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir
la ecuación 1 entre la ecuación 2, ¿ya? O si no, da lo mismo, dividir la 2 entre la 1. A ver, voy a dividir la 2 entre la 1. Aquí voy a escribir miembro a miembro. Entonces, la ecuación 1 me dice la normal, seno de tita, más ñu, coseno de tita. Y aquí tengo yo m b al cuadrado sobre e. ¿Ya? Entonces ahora se va a la normal. ¿No? ¿Y qué me queda? Me queda en el numerador coseno de tita menos ñu seno de tita dividido seno de tita más ñu coseno de tita. Igual, veamos aquí qué nos queda. M con M se cancela. ¿No? En el numerador queda G por R, porque esta R va a multiplicar. Y en el denominador queda B al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a despejar bien de aquí la velocidad. Esto viene aquí a multiplicar, ¿no ven? Entonces yo voy a traer aquí a multiplicar y luego lo voy a despejar. ¿Ya? Entonces la velocidad al cuadrado va a ser igual. Se invierte simplemente esto. Entonces queda aquí seno de tita más ñu coseno de tita dividido coseno de tita menos ñu seno de tita. De otras palabras, esto viene aquí. Haz en cuenta que está aquí la velocidad al cuadrado. Entonces esto va allá a multiplicar y esto a dividir. ¿De acuerdo? Y todo esto es por G por R. De aquí van a salir las unidades de la velocidad, porque aquí no hay unidades. Entonces, G es metro sobre segundo cuadrado. R es metro, entonces va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Al salir de la raíz va a salir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo esto lo voy a calcular aquí. Entonces, la velocidad ahora es igual a raíz de todo aquello. Entonces tengo seno de 30 grados. Aquí voy a colocar seno de 30 grados. Más ñu que vale 0,3 por el coseno de 30 grados. Todo esto dice por G. G vale 9,81. Y el radio vale 100 metros. 100 dividido el coseno de 30 grados menos 0,3 por el seno de 30 grados. Finalmente, de aquí encontramos la velocidad. ¿Ya? A ver cómo me va con mi pencho. Entonces tengo 30, esta máquina es media rara, 30 coseno menos 0,3 por 0,5 igual. Subo al numerador y digo por paréntesis 0,5 más 0,3 por 30 coseno, cierro el paréntesis igual, por 9,81 por 100. Raíz 32,26. 32. Muy bien, no se nos equivocó. Entonces, la velocidad máxima que puede imprimir es 32,26 metros sobre segundo. Entonces, con esa velocidad puede dar esa curva el motociclista, ya con un peralte de 30 grados, un coeficiente 0,3 y un radio de 100 metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un problema más. Y voy a hacer el 525, el último, que también es un poquito diferente. Entonces voy a hacer el dibujo. Ese es rapidito el dibujo. Donde mi compasito. Aquí está.
Entonces vamos a hacer el 5, 25. ¿Ya? Lo vamos a hacer también rápido. ¿Sí? Es una semiesfera que gira respecto a un eje que pasa por el centro. ¿Ya? Entonces, este es un eje que gira. Luego tenemos una posición definida por un ángulo θ. Voy a dibujar aquí la esferita. Entonces, la esferita está adentro. Entonces, ahora este es el ángulo φ. No acostumbro representar con φ, pero bueno, lo vamos a representar con φ. Este es el radio, ¿no? Entonces, aquí también es el radio. Y debemos calcular esa altura h. ¿Ya? Ese es el problema. A ver, vamos a ver. Tengo 18 alumnos. Voy a leer el problema. Dice lo siguiente. Por una semiesfera de radio 100 centímetros. Entonces, R vale 100 centímetros o directamente yo lo voy a colocar 1 metro. Por una semiesfera de radio 100 centímetros de radio, se desliza sin fricción. No hay fricción. Una pequeña esfera de masa m como se muestra en la figura. ¿A qué altura h? Ay, me disculpo. Dice, ¿a qué altura h? Es esta la altura h desde el fondo de la semicircunferencia. Se encontrará el cuerpo. Dice, en este caso se refiere a la esferita. ¿Ya? Entonces, ¿a qué altura h se encontrará la esferita? Si la semiesfera gira uniformemente con una velocidad angular de 6 radianes por segundo. 6 radianes por segundo. Entonces, el problema trata más o menos de lo siguiente. Tenemos nosotros una semiesfera grande, ¿ya? Y que pasa un eje por el centro. Entonces, y en el fondo ponemos esta esferita pequeña de masa m. Entonces, cuando este gire, ¿ya? Entonces, esta esferita va a tender a subir, ¿ya? Entonces, cuando esta velocidad sea de 6 radianes por segundo, tenemos que encontrar esta altura h que sube, ¿ya? Muy bien. Entonces, este problema vamos a primero relacionar un poco algunas funciones trigonométricas. Entonces, fíjense, ese ángulo θ se reproduce aquí, ¿no ve? Ahí se reproduce. Ahora, ustedes saben que toda esta distancia, me están viendo, toda esta distancia desde aquí, desde el centro hasta aquí, es el radio, ¿no ve? Entonces, esta altura, piensen, de este triángulo va a ser R menos H. Entonces, fíjense, esto es R menos H. Ese triángulo yo lo voy a sacar aquí, fíjense, para que se pueda ver mejor. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a sacar, ese triángulo. Entonces, decía, esta altura para nosotros es R menos H. ¿Ve? Este es el ángulo φ. Y esto es el radio. ¿Ya?
Entonces, la distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí o de aquí a aquí es el radio, ¿no? Eso es el radio. Entonces, el seno de este ángulo θ, fíjense, el seno del ángulo φ es igual a cateto opuesto, ¿ya? Entonces era R menos H sobre la hipotenusa, que es R. Esta es una ecuación ya importante. También fíjense que el coseno, ¿ya? El coseno de ese ángulo, como la esferita va a subir aquí hasta este punto, es decir, hasta una altura H, el radio de la circunferencia que hace la esferita es simplemente esto, la distancia de aquí hasta aquí. Entonces, ese es el radio R minúscula, ¿ya? Es el radio de giro de la esfera. Entonces, toda esta distancia vale R, ¿ya? Entonces, el coseno de φ va a ser igual a ¿qué? A R, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, de aquí encontramos que R va a ser igual a R coseno de φ. Y tenemos ecuación 2, ¿ya? Entonces, este radio es igual a R por el coseno de φ, porque es el lado adyacente. Entonces, yo ya tengo mis dos ecuaciones que me relacionan la trigonometría de ahí de la figura de ese triángulo, ¿ya? Entonces, ahora voy a representar las fuerzas. Nuevamente, fíjense, voy a trazar aquí con azul. Entonces, nuevamente hago esto. Entonces, aquí tengo el ángulo φ. Ahora, como la esfera está por dentro de la semiesfera, entonces aquí hay una normal, ¿ya? Lo voy a representar con otro colorcito. Entonces, aquí hay una normal. Una fuerza normal. A ver, voy a prolongar esto. ¿Sí? Así. Y queremos también así. ¿Ya? Entonces, este es mi eje Y y mi eje X. ¿Qué otra fuerza me falta? El peso. Mg. Entonces, ahora, fíjense en la normal. Tiene dos componentes. Una componente hacia el centro, que es n coseno de φ. Y otra componente vertical, que es n seno de φ. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo hago, fíjense, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Entonces tengo n seno de θ, n seno de θ directamente es igual a ¿qué? Al peso, ¿no es? Entonces la componente hacia la izquierda, que no lo estoy anotando, esta componente es n coseno de θ. Y la componente vertical, esta es n seno de θ. Entonces, esta componente n seno de θ va a ser igual a mg. ¿Ya? Si de aquí nosotros despejamos entonces ahora la normal, va a ser igual a ¿qué? A mg sobre seno de θ. Esta vamos a llamar ecuación 3. Ahora, la sumatoria de fuerzas centrales o la sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces ahora esta componente n coseno de θ, n coseno de θ es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta, le hemos dicho que es a velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? Ahora, también sabemos que esta velocidad
es igual a W por R. Entonces, la velocidad al cuadrado será W al cuadrado R cuadrado. Entonces, esta llamo ecuación 4, esta ecuación 5. Entonces, voy a sustituir la ecuación 5 aquí en la ecuación 4. Entonces, voy a tener N por el coseno de tita igual. Entonces, allá voy a tener M y en vez de B al cuadrado, tengo W al cuadrado, R cuadrado sobre R. Se cancela una R. Y queda M, W al cuadrado por R. ¿Qué hay un error? El radio de la circunferencia que da la esferita es R pequeñita, ¿ya? Entonces ahí es R pequeñita, aquí es R pequeñita, aquí es R pequeñita. Y por lo tanto aquí también es R pequeñita y R pequeñita. Entonces queda así, ¿ya? Entonces no debemos confundirlo con el radio R de la semiesfera, ¿ya? Si esta esferita subiría hasta aquí, recién su radio de circunferencia sería R, pero en este caso sube hasta aquí y estamos representando con R minúscula el radio que hace la circunferencia de la esferita, ¿ya? Entonces, porque si no, nos vamos a equivocar. Entonces, fíjense, me queda esta ecuación que directamente es N coseno de tita igual a M por W al cuadrado por R, que vamos a llamar ecuación 6, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir la ecuación 3 aquí en la 6 en vez de N. Entonces, en vez de N, voy a colocar mg dividido, fíjense, seno de phi. Esto también me... para que se duermen mis alumnos. Que yo siempre utilizo el ángulo tita, ¿ya? Y en este caso es phi. Phi. ¿Ya? Medio raro, pero es eso. Entonces, en vez de n, estoy sustituyendo la ecuación 3, que es mg sobre seno de phi. Entonces, continúo aquí por el coseno de phi igual mw al cuadrado. Y en vez de r, fíjense, r es r coseno de phi. ¿No ven? La r pequeñita es r grande coseno de phi. Ahora voy a simplificar ya un poco. Esta m con esta m se simplifica. Coseno con coseno se simplifica. Entonces, ¿qué me queda? Me queda g igual. Este seno lo voy a llevar allá a multiplicar. Entonces tengo w al cuadrado por r por el seno de phi. ¿Ya? No sé si se ve todavía. Aquí lo voy a hacer. Bueno, un hito más voy a hacer. Entonces, g es igual a w al cuadrado r. Pero fíjense, el seno de phi, ¿a qué es igual? En la ecuación 1 me dice que seno de phi es igual a r menos h sobre r. Entonces ahora r con r se cancela y esto va a quedar así. W al cuadrado por r menos w al cuadrado por h. Y me voy a venir aquícito que tengo espacio. Entonces me dice que g es igual a w al cuadrado por r menos w al cuadrado por h. Este término lo traigo al lado izquierdo. Entonces voy a tener w al cuadrado por h, viene aquí con signo positivo. Entonces tengo w al cuadrado por r menos g. ¿No ven? Bueno, esto vamos a... Y finalmente de aquí despejamos h. ¿Ya? Entonces, h va a ser igual. W al cuánto vale W, vale 6 de edad. Entonces tengo 6 al cuadrado por r. R vale 1, que es 1 metro. Menos 981
dividido 6 al cuadrado. Entonces, finalmente esto va a ser 36 menos 9.81 dividido 36. Y él sale 0,727, que redondeado en el texto está igual a 0,73 metros. Entonces llegamos a la conclusión de que la altura que sube la esferita es 0,73 metros. ¿Ya? Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminada la clase y damos por terminado el capítulo 5. El jueves arrancamos con el capítulo 6, ¿ya? Entonces, aquí voy a detener la grabación y si quieren hacerme alguna consulta, lo pueden hacer posteriormente.